La boda real más escandalosa del año tuvo lugar a finales de verano. La princesa noruega Märtha Louisa se casó con el chamán estadounidense Durek Verrett. Ella cree que es clarividente y él afirma que sus antepasados eran lagartos extraterrestres. A la boda asistieron cientos de invitados, entre ellos miembros de la realeza y famosos. ¿Cómo fue esta polémica boda? ¿Por qué a muchos súbditos no les gusta el nuevo miembro de la familia real? ¿Y por qué algunos culpan a este chamán de la muerte del exmarido de la princesa? Mira el video completo para descubrirlo todo. Empecemos. Se viene hablando de esta boda y de sus preparativos desde hace 2 años en diferentes partes del mundo, porque esta unión va más allá de lo común. Se conocieron allá por 2017, en una fiesta en la casa de un amigo común, y enseguida se dieron cuenta de que su encuentro no había sido casual. La princesa Märtha Louisa cree que ya estuvieron casados en una vida pasada. Y según Durek, cuando tenía 14 años, su madre, una médium caribeña, le predijo que se casaría con una princesa noruega. Märtha Louisa siempre ha sentido una conexión con el otro mundo. Desde muy joven, se interesó por las enseñanzas esotéricas, y en ocasiones, tenía la sensación de que los espíritus le hablaban. Al principio, la princesa no hacía alarde de ello e intentaba llevar un estilo de vida propio de una aristócrata. Tenía una educación brillante, era aficionada a los deportes ecuestres y resultaba increíblemente atractiva. Le llovían propuestas de matrimonio de todas partes, incluidas las principales casas reales de Europa. Sin embargo, decidió seguir su voz interior, y en 2001, se casó con un escritor noruego pobre y con talento llamado Ari Behn. Al rey Harald V de Noruega no le gustó la elección de su hija, pero la chica desobedeció a su padre. Para estar con su amado, renunció al título de princesa y a una asignación anual del tesoro de $1 millón. Tuvieron 3 hijas en un matrimonio feliz, y entonces, ocurrió lo impensable. Märtha sintió el despertar de sus habilidades paranormales. Abrió un consultorio y empezó a enseñar a todo el mundo a comunicarse con las fuerzas de otro mundo. Escribió y publicó el libro Secretos de los Ángeles, dedicado a las prácticas esotéricas. En esa época, el matrimonio de la princesa comenzó a desintegrarse. Se divorció de su marido y empezó a viajar por el mundo en busca de enseñanzas místicas. Mientras realizaba otro curso, conoció a un chamán californiano llamado Durek Verrett. Según ellos, este encuentro estaba destinado desde arriba. Si esto es cierto o no, es imposible de verificar. Además, la vida de Durek antes de conocer a Märtha está llena de contradicciones. Durek nació en California y desde niño, se sintió atraído por el misticismo. Antes de convertirse en chamán, estuvo en la cárcel por alteración del orden público. Además, según él, de niño sufrió abusos sexuales por parte de un tutor masculino. Este trauma llevó a Durek a engancharse al alcohol e incluso a consumir sustancias ilícitas en su juventud. Durante una fiesta desesperada, Durek y sus amigos entraron en una casa abandonada para seguir de fiesta. Por ello, el joven afroamericano fue condenado a prisión. Al salir de la cárcel, el futuro chamán trabajó a tiempo parcial como repartidor de comida, hizo pequeños papeles en Hollywood, trabajó como modelo fotográfico y, a los 28 años, murió. Más concretamente, Durek experimentó una muerte clínica, que estuvo precedida de fuertes convulsiones. Los médicos consiguieron reanimarle, pero pasó 2 meses en coma. Sus riñones fallaron y tuvo que someterse a hemodiálisis durante los 8 años siguientes. En 2012, su hermana le donó un riñón, lo que le devolvió a la vida plena. Durek tomó todas estas dificultades como una señal del cielo y comenzó a estudiar con ahínco las ciencias ocultas para salvar a la gente, como había hecho su hermana. Viajó por todo el mundo explorando diferentes tradiciones y rituales místicos. Después regresó a Estados Unidos, donde utilizó las habilidades que había aprendido para convertirse en sanador psíquico. En cuestión de años, alcanzó un éxito increíble. Los clientes del chamán se convirtieron en muchas estrellas de Hollywood. Gwyneth Paltrow considera a Durek su maestro espiritual y mentor. Y entonces Durek conoció a Märtha. Tras conocerse, el chamán y la princesa se dieron cuenta enseguida de que estaban hechos el uno para el otro. De hecho, creen que han sido marido y mujer en más de una ocasión a lo largo de sus vidas pasadas. Eran el uno para el otro. Cada uno de ellos se sentía profundamente solo porque,
durante toda su vida, se habían enfrentado a la incomprensión de quienes les rodeaban. La mayoría de la gente ve el ocultismo como algo sospechoso. Tras conocerse, les resultó innecesario ocultar sus aficiones y pensamientos. Más tarde, la pareja hizo una gira por ciudades europeas llamada Chamán y Princesa. Durante ella, los amantes contaron al público sus prácticas espirituales y su insólita historia de amor. La gira no despertó mucho interés, pero volvió a provocar la ira del padre de Marta. Harald V acusó a su hija de abusar de los valores reales. En otoño de 2023, Durek y Marta anunciaron su decisión de casarse. Antes de ello, la princesa convenció a su padre para que conociera a su prometido. El chamán pidió al rey su consentimiento oficial para el matrimonio. Por supuesto, el monarca no estaba encantado, pero aún así bendijo su unión. La boda duró 3 días a orillas del pintoresco fiordo de Geiranger. El acontecimiento se ocultó cuidadosamente de miradas indiscretas, asegurándose de que los fotógrafos no llegaran a la boda, y la novia incluso se ocultó bajo las sábanas. Más de 300 personas fueron invitadas al enlace. La princesa y el chamán prohibieron terminantemente a los invitados que utilizaran sus teléfonos durante la ceremonia. Los recién casados vendieron los derechos exclusivos para filmar la ceremonia a la revista Hello y al servicio de video Netflix. Se advirtió a todos los demás de que no hicieran fotos y las publicaran en las redes sociales. Sin embargo, algo se filtró a la prensa. Testigos presenciales afirman que la boda fue regia. Los padres de la novia, el rey Harald y la reina Sonia, su hermano el príncipe Haakon y su esposa, otros miembros de la realeza europea, así como las 3 hijas de la princesa de su primer matrimonio, Maud, Lie y Emma, acudieron a la celebración. La víspera de la ceremonia, los futuros esposos invitaron a los invitados a dar un paseo en barco por la costa del fiordo de Geiranger y a admirar las pintorescas vistas. Por la noche, en el hotel se organizó un baile, y para la salsa los cónyuges designaron un código de vestimenta inspirado en la serie cómica Palm Royal. Los hombres llevaban camisas de colores vivos y las mujeres encajes. La ceremonia nupcial propiamente dicha tuvo lugar en el Hotel Union Geiranger en presencia de familiares y amigos, entre ellos, los padres de la novia, los gobernantes de Noruega. Luisa, la hija mayor de Marta, ejerció de dama de honor y se aseguró de que el vestido y los demás detalles fueran perfectos. Acompañó a su madre hasta el altar, donde la esperaba un emocionado Durek Verrett. Durante los votos matrimoniales, muchos invitados lloraron conmovidos por los tiernos discursos de los recién casados. La novia estaba guapísima con un vestido blanco sin mangas, que adornó con un velo y una tiara. Se dice que esta tiara de diamantes se la regalaron a Marta cuando cumplió 18 años. Tanto en el velo de la novia como en la chaqueta del novio figuraba su monograma, que al parecer está relacionado con sus vidas pasadas. La mayoría de los noruegos desaprueban la elección de su princesa por la personalidad de Durek. Algunos incluso creen que llevó mágicamente al exmarido de Marta, Ari Behn, al suicidio. El escritor se suicidó en 2019, es decir, 2 años después de que su exmujer conociera al chamán. Aunque es probable que la verdadera causa de esta muerte sea un alcoholismo banal. Bueno, el hecho principal es que a Marta y a Durek no les importa lo que la gente de su entorno piense sobre su relación. La princesa y el chamán están firmemente convencidos, su encuentro y su unión amorosa están predeterminados desde arriba, lo que significa que sin duda serán felices. ¿Qué te parece esta insólita pareja? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, dale un like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.